Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Hay un Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Su propuesta o su objetivo es que hay una planeación de lo que es todo lo que es la Ciudad de México. Como dicen los expertos como Juan Cay, el ordenamiento territorial y urbano en una ciudad que yo he oído muchas veces que nos han dicho que van a ordenar y lo único que veo es que ahí sigue el desorden. A ver, ¿va a servir de algo este instituto? ¿Cuáles son sus puntos positivos y cuáles son sus puntos negativos? ¿Y por qué surge, Juan? Mira, el asunto surge porque desde el siglo pasado, en México, aunque vamos muy atrasados en estos temas de la planeación, en el siglo pasado, en la Ciudad de México, surge el plano regulador en los años 30 del siglo pasado. Era presidente Emilio Portes Gil, y bueno, se les da la tarea de ver cómo se puede ordenar el crecimiento de la ciudad. En aquel entonces la ciudad tenía 1 billón de habitantes, era una ciudad muy pequeña, veníamos saliendo de la crisis del asesinato de Álvaro Obregón, y el país quería empezar... Y de la revolución y de la pandemia y de un bolón de cosas, ¿eh? Exacto. Entonces, se empieza a planear y un arquitecto muy reconocido, Carlos Contreras, que es el padre del urbanismo en México, hace el primer plano regulador, que no era más que construir con imágenes muy difíciles de integrar en aquel entonces, con muy poca tecnología, un plano de la ciudad donde se ubican todos los elementos importantes, pero se define por primera vez cuál debiera de ser la vialidad, cómo armarla, qué zonas había que respetar, qué zonas son de protección ecológica, cuáles eran las vías del ferrocarril, cuál era el derecho de vía que había que respetar, etcétera. Entonces se generan una serie de situaciones. A lo largo de los 70 años del PRI, surge una desgracia en materia de planeación que hay que señalar. Nunca hubo planes de largo plazo. Y entonces, baste señalar el anillo periférico que se concibió hace 60 años, todavía no se acaba. Bueno, supuestamente lo acabó Marcelo Ebrard, pero ya no como anillo periférico, sino como una serie de avenidas ahí que continúan el trazo con semáforos. A fin de cuentas, ¿no? Dejó de ser una vialidad de acceso controlado, como estaba previsto, y de alta velocidad. Correcto. Nunca se acabó, en términos reales nunca se acabó. El circuito interior le pasó lo mismo. Y el metro, según se le ocurriera al gobernante, ¿no? El metro, hay un plan integral del metro y todavía no se pueden poner de acuerdo para continuarlo. Entonces, surge, sin embargo, la elección democrática del jefe de gobierno cuando llega Cuauhtémoc Cárdenas. Y aquí surge una cosa interesante en materia de planeación. Se incorpora la decisión de los ciudadanos y de otros actores políticos. O sea, no es nada más un tema de planificadores tipo sopilote que planean y no obran, sino que aquí resulta ¿Cómo que no obran? Tienen que obrar. Exacto. Ay, pobres. Bueno, surge entonces una condición interesante porque surge la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y se genera una bola de instrumentos muy interesantes desde el punto de vista tecnológico. En fin, se controla más o menos la planeación de la ciudad. Digo más o menos porque al final del día no hay un plan de largo plazo, de largo aliento. El asunto está en que cada 6 años reinventamos la ciudad, todo el mundo la redescubre y piensa que puede hacer algo con ella. Ahora, ¿qué es importante hoy? Que al promulgarse la Constitución de la Ciudad de México, que hace que cambie el nombre del Distrito Federal y cambien las autoridades, surge la Ley de Planeación, que por cierto, muchos dicen que salió en forma muy desasiada, no se tomaron en cuenta las opiniones ciudadanas, pero lo más grave de la consulta para el instituto es que carece de autonomía. Entonces el instituto al final va a depender de la jefatura de gobierno de la ciudad. Y esto es malo porque entonces no va a quedar la visión de los planificadores profesionales con una visión de largo plazo, sino se va a acabar plasmando la visión de quien ejerce la facultad de gobernar en este momento. Se crea... Ahora, supuestamente hay una Secretaría de Obras Públicas, hay un gabinete que supuestamente, corrígeme si estoy mal, debe haber un gabinete, alguien del gabinete encargado de esto. Sí, lo que asesorería de especialistas y todo el asunto, ¿no?
Mira, el problema es la visión de corto plazo, o sea, el gobierno trabaja para el gobierno en turno. Ahora, el gran anhelo de este instituto es que tenga una visión de largo plazo, que pueda modificar los esquemas bajo los cuales opera la ciudad hoy. Pongo un ejemplo, la movilidad. Si la semana pasada hablábamos de la prevalencia del automóvil, que hay que sustituirla por otros medios de movilidad, hay que planear cómo modificar las avenidas, cómo resolver las banquetas, cómo resolver el señalamiento, etcétera. Sí, porque hablamos de coches eléctricos, pero traes tu cochecito eléctrico. A ver, ¿dónde le cargas la pila? Pero sobre todo, Eduardo, el problema es que hemos diseñado para los medios de transporte o la movilidad, no para los ciudadanos. O sea, la gran preocupación que hoy creo que tenemos todos es que la ciudad tiene que volver a tomar escala para los ciudadanos, que tú puedas llegar caminando o en bicicleta a puntos cercanos y no hacer estos enormes desplazamientos que para mucha gente toman 3 a 4 o 5 horas al día. A ver, Venus te quiere hacer una pregunta. Venus. Sí, me parecen muy bien todos estos planes. Yo aquí lo que veo es que no hay dinero para hacer muchas de estas cosas. Nada más para que nos demos una idea, el gobierno de la ciudad ni siquiera se da abasto para tapar todos los baches que existen. Ya no imaginemos poner transporte Yo hablo con presidentes municipales y delegados que me dicen, no más para tapar los baches, se me iría el presupuesto de varios años. Es correcto. A ver, hay que señalar que uno es el anhelo de planificar la ciudad y otra es que haya recursos para llevar a cabo los programas. Pero no debería estar el plan de acuerdo a los recursos y no el anhelo. Pues el anhelo es padrísimo. Yo anhelo pesar 40 kilos menos. Uy, lo anhelo. Pero también tengo que ser realista de cómo voy bajando de peso. Mira, anhelar, pues cualquiera puede anhelar. Lo que dice Vero es bien importante. El plan ¿qué se puede hacer con lo que hay hoy? Bueno, a ver, el plan tiene que considerar las restricciones presupuestales, la participación del sector privado, sobre todo en los programas inmobiliarios de la ciudad. Es decir, hay muchos inversionistas en la ciudad que hacen negocios, que establecen industrias, que hacen hoteles, etcétera. La participación y la ubicación de todos ellos tiene que estar de acuerdo a un plan que le convenga a los ciudadanos para mejorar las condiciones de vida de estos. Una pregunta, la Asociación Mexicana de Urbanistas que tú presides, ¿cómo puede encajar en todos estos proyectos? Ustedes son urbanistas, ustedes son los expertos del tema. ¿Cómo se meten al gobierno de la Ciudad de México, a los gobiernos de los municipios conurbados y a los otros municipios del país para lograr esto que dice que tiene que ser un crecimiento planeado, armónico, dentro de ciertos presupuestos? Mira, Eduardo, estamos trabajando en varias vertientes. Se han creado institutos municipales de planeación ya por decreto. Muchos están trabajando muy bien. Entonces, los urbanistas trabajan, muchos de ellos, en los institutos y otros como consultores externos, porque hay mucho trabajo que hacer en términos de consultoría. Al final, yo haría un comentario que es importante. Mira, lo que está mal es que el instituto debiera de ser metropolitano. La Ciudad de México solo tiene 8.9 millones de habitantes contra los 22 que tiene la zona metropolitana. Ya somos 30 millones, yo me quedé en 20. No, somos 22 millones en toda la zona metropolitana, de los cuales 8.9 están en la Ciudad de México. Y otros 14 afuera. Exacto, todos prácticamente en el Estado de México y en Hidalgo. Entonces, eso ya es de entrada un gravísimo error, porque al final, qué bueno que tengamos como un esquema de planeación y un instituto que ordene el territorio. Qué malo que esté supeditado al Poder Ejecutivo local, porque si no tiene autonomía, entonces siempre habrá mano negra en la toma de decisiones. La autonomía no está en esta época. No. Está out. Pero eso es gravísimo. Y al final lo que resulta inaceptable es que no abarque una visión metropolitana, porque las entidades que constituyen la zona metropolitana tienen mucho que decir. Pongo como ejemplo el metro. El metro debiera de llegar a Naucalpan, a Ecatepec, etcétera, y no hay posibilidad de que se haga bajo... Porque la bronca ya no es de querer, la bronca, si no me equivoco, es jurídica.
porque no hay una entidad, un organismo metropolitano, por más que en la Cámara de Diputados Federal hay una comisión metropolitana del Gran Valle de México, bla, 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 porque se ha quedado en palabras y no se ha legislado, Juan, para que haya este gran organismo metropolitano que adquiera funciones que corresponden a los gobiernos locales, porque nadie quiere dejar la prenda por todo lo que eso significa. Pero México, como muchos países, va a tener que empezar a crear figuras metropolitanas. Por ejemplo, cuando menos un parlamento metropolitano. ¿Para qué? Para que los congresos se pongan de acuerdo en homologar toda la legislación, toda la normatividad, para que empiecen a trabajar en sintonía. Finalmente, el que no haya geopolíticamente unidad, bueno, hay unidad geopolítica, pero no la hay desde el punto de vista político. No hay coordinación entre las entidades geopolíticas. Exacto, y esa es muy pobre. Al final, yo creo que es de aplaudirse que exista un instituto y que en México empecemos a pensar con visión de largo plazo. Muy bien, buen tema, pero vaya que se necesita legislar al respecto. Mensajes, continuamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.